en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi hermana mayor nunca logró casarse después de 3 compromisos, y cuando yo tuve mi boda me envió una factura por $5 de su terapia diciendo que había arruinado su vida al casarme antes. Lo que sucedió en el funeral de mi padre meses después dejó a todos en shock. Tengo 27 años y recientemente me casé con mi prometido Daniel, de 28. Jamás imaginé que mi hermana Estefanía, de 33, armaría semejante escándalo por ello. Ha estado teniendo problemas con su vida amorosa desde hace tiempo, y aparentemente, el hecho de que me casara antes que ella es algo que no puede soportar. Al crecer, Estefanía y yo tuvimos una relación complicada, aunque no me di cuenta en su momento. Es 6 años mayor que yo, y aunque en algunos aspectos éramos cercanas, siempre tuvo la costumbre de menospreciarme. Era la hija dorada de la familia. Le encantaba ser el centro de atención, mientras yo era feliz manteniéndome en segundo plano. Yo era más callada e independiente, por lo que no competía con ella. Pensaba que eso mantenía la paz entre nosotras. La vida amorosa de Estefanía ha sido un auténtico vaivén y parece atrapada en un ciclo de relaciones fallidas. Ha estado comprometida varias veces, pero ninguno de esos compromisos terminó en boda. Su primer prometido fue Mario, de 35, con quien salió durante algunos años. Al principio parecían la pareja ideal, pero eventualmente su relación se desmoronó. Estefanía estaba desconsolada cuando terminaron. La escuché despotricar sobre cómo Mario tenía toda la culpa. Según ella, él no estaba listo para establecerse, había cambiado después del compromiso, y era completamente responsable del fracaso de la relación. Luego estuvo Theo, de 49, que inicialmente parecía un gran tipo, aunque bastante mayor que ella. Era encantador, divertido, y en algún momento parecían compenetrarse perfectamente. Las cosas iban bien, pero al final no funcionaron. Estefanía volvió a quedar destrozada, pero esta vez, en lugar de culpar a Theo como hizo con Mario, me confesó lo desafortunada que se sentía en el amor. Se lamentaba diciendo cosas como, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Siempre termino con los hombres equivocados. El más reciente fue Colin, de 28, que nuevamente parecía ser el indicado. Era dulce, amable y un buen tipo en general. Tuvieron una relación bastante sólida, y yo era optimista de que esta vez funcionaría. Pero después de aproximadamente un año, rompieron. Estefanía quedó devastada una vez más y dijo, no puedo creer que haya invertido tanto en esto. Él era todo lo que quería, pero simplemente no funcionó otra vez. Fue su culpa, no la mía. Siempre había una excusa, una razón por la cual las cosas no funcionaban, pero nunca una verdadera reflexión o asunción de responsabilidad de su parte. Se ha quedado atrapada en un ciclo interminable de culpar a los demás por sus fracasos amorosos, ignorando la posibilidad de que debería examinar sus propias acciones. En mi boda se comportó como si fuera el peor día de su vida. Apenas sonrió en las fotos y pasó gran parte de la celebración refunfuñando en un rincón. Se marchó temprano sin siquiera despedirse. En un momento, le comentó a uno de nuestros familiares lo difícil que le resultaba ver a su hermana pequeña adelantarla al altar, porque para ella era una competencia. Después de mi boda, las cosas se volvieron extrañas. Empecé a recibir largos mensajes de Estefanía, llenos de comentarios pasivo-agresivos, sobre cómo había arruinado su vida al casarme antes que ella. Insistía en que no me importaban sus sentimientos y que mi boda había disparado todas sus inseguridades. Intenté ser paciente porque entendía que estaba pasando por un mal momento, pero honestamente empezaba a sentir que me estaba culpando por sus propios problemas. Incluso llegó a decirme, ¿sabes que se suponía que yo iba a ser la primera en casarme, verdad? Tú solo tenías que hacerlo antes que yo, ¿verdad? Aproximadamente una semana después, recibí una factura por correo. Estaba dirigida a mí por parte de Estefanía, y era por $5.000 en honorarios de terapeuta. Afirmaba que era lo mínimo que podía hacer después de causarle una profunda depresión al casarme antes que ella. Para dejarlo claro, yo no le pedí que fuera a terapia ni hice nada para que se sintiera mal por su situación amorosa, así que no es mi responsabilidad. Y aunque la terapia no me parece algo negativo, parece que en su caso no está dando resultados. Según ella, mis acciones habían destruido su autoestima, y era mi culpa que no pudiera superar sus relaciones pasadas. Traté de hablar con mis padres al respecto. Mi madre y mi padre, ambos de 60 años, siempre han sido extremadamente complacientes con Estefanía. Siempre han intentado consolarla cada vez que tenía problemas con una relación, pero sinceramente, la han malcriado demasiado. Cada vez que Estefanía sufría otra ruptura, corrían a consolarla, diciéndole que no era su culpa, y que pronto encontraría a alguien mejor. Pero en lugar de ayudarla a asumir responsabilidades, parece que esto ha creado un patrón de comportamiento de tener derecho a todo. Cuando les conté sobre la factura, no se sorprendieron demasiado. Dijeron que yo estaba siendo insensible, y que era una mala persona por no ayudarla. Incluso sugirieron que estaban reconsiderando cómo me habían criado, porque no estaba apoyando a Estefanía en esta situación. Les dije que no era mi culpa, y que no era justo que me pidiera pagar su terapia. Les comenté que Estefanía debería hablar con ellos al respecto, ya que fueron ellos quienes la criaron y establecieron estos patrones de dependencia y sentido de derecho. Pero continuaron defendiéndola, diciendo que yo estaba siendo cruel e insensible.
Todo esto me parece ridículo. Pero lo que realmente me molesta es cómo me están tratando ahora. En lugar de celebrar mi boda, mis padres y Estefanía actúan como si hubiera cometido una especie de traición. Hablé con Daniel al respecto, y está tan confundido como yo. Me dijo que si los papeles estuvieran invertidos, él no pensaría ni por un segundo en pedirle dinero a alguien para terapia, especialmente por algo tan trivial como una fecha de boda. También está realmente molesto por cómo me está tratando mi familia. Ahora Estefanía sigue enfadada conmigo, y mis padres también. Siguen diciéndome que debo ser más comprensiva con los sentimientos de Estefanía, pero a estas alturas me importa muy poco. No voy a pagar sus honorarios de terapia por vivir mi vida, ni voy a detenerla para que otra persona se sienta mejor. Y menos aún por una terapia que no ha dado ningún fruto. ¿Cómo es que fue a terapia y termina exigiéndome que yo la pague? Creo que la han estafado. A estas alturas dudo que realmente haya ido a terapia, aunque conservo ciertas dudas, porque los problemas mentales de mi hermana son tan grandes que tratarlos con $5.000 me parecería hasta poco. Mis padres siguen insistiendo en que ella es la pobre chica abandonada por sus novios, y yo soy quien ha echado sal en la herida. Les he preguntado con ironía, ¿por qué una chica tan maravillosa como Estefanía no puede encontrar un hombre que se case con ella? Creo que no saben apreciar lo bueno. El tono sarcástico es difícil de transmitir por escrito, pero mis padres lo captaron perfectamente. Me han exigido que le dé otros $1.000 a mi hermana para que haga algo agradable para sí misma, como ir a un spa. Les dije que adelante, que luego me enviara la factura, aunque no prometí pagarla. Actualización 1. Déjenme empezar con algo que noté después de que todo esto sucediera. Cuando comencé a salir con Daniel, Estefanía aparentaba apoyarme al principio. Me hacía preguntas sobre él y actuaba como si estuviera feliz por mí. Pero también hacía pequeños comentarios como: ¿estás segura de que estás lista para algo tan serio? ¿O eres muy joven? ¿Cómo sabes que él es el indicado? A medida que Daniel y yo nos volvimos más serios, comenzó a hacer bromas sobre cómo ella tenía que casarse primero, porque la hermana mayor debería ir primero. Yo me reía, pensando que no lo decía en serio, pero ahora ya no me parece tan gracioso a la luz de los acontecimientos recientes. Estefanía también decía cosas como: «¿Qué suerte tienes de haber encontrado a alguien?», o «Ojalá pudiera saltarme la parte de las citas y simplemente encontrar al chico correcto». Ahora me doy cuenta de que sus problemas ya se estaban manifestando desde entonces. En cuanto a lo que ha sucedido últimamente, tenemos un grupo de chat familiar, y hace un par de días, me desperté con una gran cantidad de mensajes, todos de mis padres. Me acusaban de arruinar la vida de Estefanía porque ahora tenía problemas mentales, y le sería aún más difícil encontrar a alguien con quien casarse. Lo peor es que estoy de acuerdo en parte, no con mi responsabilidad en la situación, sino con la dificultad que tendrá con sus problemas mentales. Si ya le era difícil antes, ahora ni valdría la pena intentarlo. Comenzaron diciendo que mi hermana siempre ha estado ahí para mí, lo cual es falso, que siempre me ha cuidado para nada cierto, y que mi decisión de casarme antes que ella fue una traición total, otra tontería. El mensaje continuaba diciendo que fue egoísta de mi parte haberme casado en absoluto, y que debería haber esperado, porque el hombre adecuado para Estefanía estaba a la vuelta de la esquina. Alguien debería ir a ver si sigue vivo porque todavía no ha aparecido. Según ellos, dado que yo ya tenía a Daniel y nuestra relación era sólida, podría haber esperado algunos años para darle a Estefanía tiempo de encontrar a alguien y tener su gran momento primero. Argumentaban que si Daniel me amaba tanto, esperar no sería difícil, ni tampoco para mí siendo su hermana. Entiendo que hay familias que piensan así, que las hermanas deben casarse en orden. Pero no comparto esa forma de pensar, y no es algo que me importe. Estoy viviendo mi vida, no voy a dejar de hacerlo para no herir los sentimientos aparentemente frágiles de Estefanía. Así que, en lugar de involucrarme en semejante absurdo, decidí ignorarlos. Me pareció que responder, más allá de lo que ya había dicho, era validar esta demanda ridícula. Más tarde ese día, mi padre me llamó y la conversación fue aún más descabellada que su mensaje. Empezó repitiendo todo lo dicho en el grupo de chat. Dijo que siempre esperaron que hiciera lo que correspondía, y que no necesitaban decírmelo. Les respondí que hice lo que correspondía, casarme. También le señalé lo absurdo de su argumento, porque había estado comprometida durante un año, y ellos participaron activamente en todo el proceso de planificación. Me ayudaron a elegir el lugar, dieron sugerencias sobre la decoración, e incluso asistieron a algunas de mis pruebas de vestido. ¿La respuesta de mi padre? Afirmó que pensaban que solo estaba planeando una boda que ocurriría dentro de algunos años. ¿Por qué alguien pasaría un año planeando una boda que en realidad no se iba a celebrar hasta mucho tiempo después? No estoy tan loca como mi hermana. Le dije que eso no tenía sentido, pero insistió en que no sabían que iba en serio con la fecha de la boda. Le recordé que estaba conmigo cuando firmé el contrato de lugar, pero simplemente lo desestimó como si no importara, argumentando que probablemente era solo para reservar el lugar, pero se podría posponer. En ese momento mi madre se unió a la llamada para decir que habían hecho mal en invertir en mi boda. Mis padres habían ahorrado dinero para que lo usara en mi boda algún día, pero no toqué ni un centavo de eso. Les recordé que había pagado completamente mi propia boda, y que si aún tenían ese dinero podrían usarlo para ayudar a Estefanía con la terapia o lo que necesitara.
Cuando vieron que no podían impresionarme con ese argumento, se enfadaron diciendo que el asunto no era por el dinero, sino por lo emocional, que no tiene valor monetario, y que el gesto de pagar su terapia significaba más que el dinero en sí. Les dije que pagar la terapia ahora sería un compromiso a largo plazo, porque iba a necesitar mucho más. Y si le sumábamos la terapia de mis padres, la cuenta sería astronómica. Eso desató más discusión porque decían que no me estaba tomando el asunto en serio. Pero les dije que me era imposible tomármelo en serio cuando ellos no eran serios con sus peticiones, aunque les aclaré que la terapia para los tres era algo muy serio. Después de colgar, bloqueé inmediatamente ambos números de teléfono. También le pedí a Daniel que los bloqueara porque no quería que intentaran manipularlo para involucrarlo. No han podido contactarme en los últimos 2 días. Ahora me preparo para una posible visita, porque sé que cuando muchas personas intentan comunicarse desesperadamente lo hacen de una manera u otra, y bloquearlos solo empeora las cosas. No sé si bloquearlos ha sido una buena idea, pero es lo que se me ha ocurrido por ahora. Actualización 2. ¿Recuerdan cuando bloqueé a mis padres? Pues adivinen a quién se me olvidó bloquear. A Estefanía. Se me pasó por completo. No tengo ni idea de por qué, pero me di cuenta hace unos 5 días. Me llamó 27 veces. Tenía el teléfono en silencio. Todas después de medianoche porque la terapia sigue sin funcionar. No contesté y simplemente la bloqueé. No quería más interrupciones esa noche, esperando que eventualmente se diera cuenta y dejara de llamar. Pero por supuesto no lo hizo. Daniel, por otro lado, no podía poner su teléfono en silencio porque estaba esperando una llamada importante del trabajo. No le habían dado un horario específico para cuando podría llegar la llamada, y necesitaba estar disponible. Así que lo dejó con sonido, y Estefanía aprovechó eso al máximo. Ahí es cuando vi las 27 llamadas. Daniel también tuvo que bloquearla. Pero eso tampoco terminó con la situación. Ella no se dio por vencida y tenía varios números para seguir llamando. Eventualmente, llegamos a un punto de quiebre. Yo estaba exhausta, y Daniel ya estaba estresado esperando su llamada, así que cedimos. La llamé de vuelta, con la esperanza de resolver esto y poder volver a dormir. Lo que no esperaba era la conversación que siguió. Tan pronto como contestó, estaba claro que estaba alterada. Inmediatamente comenzó a exigir $10,000 de mi parte. La terapia no funcionaba y ella seguía pagando. Dijo que necesitaba el dinero porque había ido a más sesiones, y aparentemente el costo se estaba acumulando. En primer lugar, no entendía por qué estaba yendo a un terapeuta tan caro, especialmente si los resultados eran tan malos. ¿Por qué no buscaba a alguien más asequible? Seguro que hay muchas habitaciones acolchadas más baratas que eso. Mi respuesta fue clara: no le iba a dar dinero. Ella comenzó a llorar, diciendo lo injusto que era todo. Se deshizo en lamentos sobre cómo su tonta e inmerecida hermana pequeña se había casado antes que ella, y no podía creerlo. Le dije que si yo parecía tonta, ella a mi lado sería un milagro de la naturaleza considerando que seguía viva. Le dije que no tenía tiempo ni energía para lidiar con ella en ese momento, y que necesitaba dormir. Pero ella no lo dejaba ir. Insistió en que necesitaba que hiciera algo porque ya no podía costear la terapia. Dijo que si no la ayudaba, el terapeuta podría demandarla por problemas financieros. Le dije claramente: esto no es mi problema, deberías haber pensado en el costo antes de empezar a ver a un terapeuta tan caro. Le advertí que si me llamaba de nuevo por este asunto, yo contactaría a mis abogados antes que su terapeuta. Y que yo le presentaría una factura muy grande pero sin darle terapia. Lo único que le di fue un nuevo número para bloquear. Tan pronto como colgué, traté de volver a la cama, pero estaba demasiado alterada para dormir. También me puse a pensar cómo pudo haber gastado todo ese dinero en una terapia tan ineficaz. Creo que si hubiera ido a Las Vegas un fin de semana a un club de striptease, no solo habría conseguido un prometido, sino que probablemente se habría ahorrado $9,000. Todo depende de cuántos billetes pequeños hubiera usado para conseguirlo. Actualización 3. Han pasado alrededor de 4 meses, y no toda esta actualización tratará sobre Estefanía. Han sucedido varias cosas que no están precisamente relacionadas con ella. Hace unos meses, recibí la noticia de que mi padre había fallecido, algo que no esperábamos porque no estaba enfermo. El funeral se celebró en la casa de mis padres, y tanto Daniel como yo estuvimos allí. Como pueden imaginar, mi madre estaba completamente destrozada. La pérdida de papá fue algo que ninguno de nosotros podría haber previsto. Estefanía también estuvo allí, pero se quedó en un rincón con algunos de nuestros familiares. Mi madre estaba desconsolada, y aunque nuestra relación no ha sido la mejor últimamente, me dolía verla pasar por esto. Lo veía como si me sucediera a mí con Daniel, aunque ninguno de nosotros piensa tener una hija favorita cuando tengamos nuestros hijos, no solo por todo lo que ha pasado entre nosotros, sino por lo que hizo Estefanía después. Estábamos en el funeral de nuestro padre y ella mantuvo su comportamiento típico. Logró hacer que el funeral girara completamente en torno a ella. No le importaba su padre fallecido, ni su madre llorando en la cocina, ni las otras personas que estaban presentando sus respetos. Estaba ocupada hablando con otros sobre sus relaciones fallidas, y lo único que recordaba de nuestro padre era como si algún día se casaba y lloraba mientras decía esto para que la gente le tuviera lástima. Él no podría llevarla al altar.
Culpaba a Dios por llevarse a nuestro padre tan joven, pero también a sus exnovios que le habían prometido una boda y le habían arrebatado esa oportunidad. Según ella, habían jugado con sus sentimientos y le habían quitado la posibilidad de tener a su padre en su boda. Si solo hubieran sido honestos con ella. Ella seguía con sus problemas, y lo entiendo. Me preocupan las personas con batallas mentales, pero no era el lugar adecuado. En el funeral de nuestro padre, en medio de todo el dolor, era demasiado. No digo que mi padre haya sido una buena persona conmigo, pero aún así se sentía inapropiado, fuera de lugar y completamente egoísta. Lo que empeoraba la situación era que no solo mantenía sus pensamientos para sí misma. Se lo estaba contando a todos y la escuché al menos 2 veces repitiendo la misma historia a diferentes personas, incluso a algunas que creo que ni siquiera conocía. Si un perro en patineta hubiera pasado por la casa habría sido más apropiado que mi hermana. Escuché a algunos de mis tíos hablar de ella, llamándola egoísta, diciendo que estaba haciendo que el funeral girara en torno a ella. Así que no era la única que pensaba esto. Ni siquiera yo, que tuve muchas discusiones con mi padre últimamente, estaba arruinando las cosas como ella. Si mi padre estaba en algún sitio observando todo esto, y espero que lo hiciera, espero que se sintiera orgulloso de su hija adorada. Al menos aquí obtienes lo que pagas, que tu hija consentida destruya tu despedida. Para mi sorpresa, mamá no se puso del lado de Estefanía esta vez. No dijo nada, pero le dirigió esa mirada, esa expresión de pura decepción que nunca había visto antes. Era casi como si finalmente estuviera viendo a Estefanía por quien realmente era. Y luego, sin decir una palabra más, mamá simplemente volvió a su habitación en silencio. Estefanía no sabía cómo manejar esto, así que comenzó a gritarle a mamá, exigiendo que la defendiera. Y ahí fue cuando una de las invitadas, una amiga de Estefanía que fue a presentar sus respetos, intervino. Hablé con ella más tarde, y me dijo que lo hizo porque le pareció terrible que una viuda estuviera recibiendo los gritos de su hija. Le dijo a Estefanía que esto había sido demasiado, y que necesitaba dejar de montar un espectáculo en el funeral de su padre. Que no le había dicho nada por respeto, pero hablar todo el día de sí misma era horrible. Luego le reveló que los hombres no la dejaron porque quisieran hacerle perder el tiempo, sino porque ellos no querían perder el tiempo con ella. Ella les había sido infiel, y ellos la habían dejado para buscar una relación verdadera. Bueno, parece que eso se le olvidó contárselo a la familia. Y no solo a mí, porque mi madre regresó de la habitación cuando escuchó eso, y le preguntó si era cierto. Estefanía comenzó a buscar excusas, que lo hizo porque se dio cuenta de que ellos no iban en serio, o que pensaba que la persona con la que engañaba era la correcta. Una de esas personas fue uno de sus novios posteriores, que no sabía que ella estaba en una relación cuando ocurrió. Mi madre le gritó que se fuera de allí porque estaba ensuciando la memoria de mi padre con sus infidelidades y su drama. Estefanía no quería marcharse, pero varios familiares le pidieron que lo hiciera porque estaba arruinando todo. Finalmente tomó algo de comida en un plato y se fue, aunque le gritó a su amiga que su amistad había terminado. No voy a negar que no imaginaba esa clase de funeral para mi padre, pero fue todo un espectáculo. No sé qué será de mi hermana ahora, porque no hemos sabido de ella en mucho tiempo. Mi madre no le habla, y ella no le habla a mi madre. Para los que creen que mi relación con mi madre y mi padre se solucionó solo por el funeral, no podrían estar más equivocados. Solo asistí por respeto a otras personas que aprecio, y que no me han tratado de la manera en que lo han hecho mis padres. No he desbloqueado a mi madre, quien ni siquiera se ha disculpado conmigo por nada, ni siquiera después de lo que sucedió ese día. Actualización 4. He estado recibiendo mensajes preguntando si mi hermana se ha casado. Pensaba que después de 5 años la gente se había olvidado de esta historia, pero por alguna razón, ha vuelto a popularizarse. Creo que alguien hizo un video sobre ella aunque no lo he visto. No, mi hermana no se ha casado. Sí, ha pagado casi $18.000 por la terapia tras la demanda. Pero no sé si todo corresponde a las horas de terapia, o si también incluye abogados, intereses y ese tipo de gastos. Ella y mi madre siguen sin hablarse, porque según mi madre, Estefanía arruinó el recuerdo de mi padre, y según Estefanía, mi madre la humilló delante de todos. Yo no hablo con ninguna de las dos, y ya saben por qué. Ni siquiera cuando nació mi hijo retomé el contacto. No quería que Estefanía aprovechara la oportunidad para decir que, como hermana mayor, debería haber sido madre primero. Aunque estoy segura de que lo sabe, no es que haya ocultado mi embarazo y a mi bebé durante meses. Mi madre ha intentado algunos acercamientos durante estos años, pero nunca con una disculpa. Quizás quería dar la cara a cara, pero nunca pensé en darle esa oportunidad. No lo he considerado necesario para tener una buena vida.